Para ampliar la información sobre este tipo de asistencia que van a recibir los docentes reemplazantes, es que estamos en comunicación con el secretario de Trabajo de la provincia, Juan José Pucineri, a quien agradecemos su gentileza de atendernos. Pucineri, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, en principio, preguntarle si podemos dar más detalles en cuanto a cuál es el número estimado de docentes que podrán ser alcanzados con este tipo de asistencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se está trabajando en la confección del listado en función de los criterios que recién señalaba el ministro de Desarrollo Social de la provincia. Yo creo que vamos a estar rondando los 5.000 docentes que aspiraban al reemplazo de acuerdo a esos criterios que se van a terminar de depurar en el transcurso del día de hoy para poder poner en marcha el mecanismo administrativo. Y la idea sería hacer un pago similar a lo que es el IFE nacional, ¿no?, para estos docentes. Ese es un poco el universo con el cual probablemente terminemos trabajando, pero ello depende centralmente de la aplicación de los criterios. No es un número predeterminado, sino que en función de esos criterios es que va a terminar determinándose el número final. Entre esos criterios, incluye, por ejemplo, a docentes que estuvieron desempeñándose durante el ciclo lectivo 2019, tanto de la educación pública como privada. Está pensado básicamente para aquellos que hayan efectuado reemplazos durante el periodo 2019. Cualquiera sea, digamos, la categorización, tienen que haber desempeñado algún reemplazo durante 2019, no tienen que haberlo hecho durante este año, porque también es cierto que aún durante la pandemia y en el transcurso del corriente año existieron los reemplazos, es decir, hubo reemplazos en el ámbito docente. Y además, lógicamente, que no tengan otra ocupación. Por eso es una definición hacerlo a través del Ministerio de Desarrollo Social y como una ayuda social, de la misma manera que se hace con el IFE nacional. Ministro, ¿cuándo se estima entonces que el Ministerio de Educación ya tenga depurado el padrón para comenzar inmediatamente los pagos? Porque la ayuda económica realmente es muy necesaria y urgente para estos docentes. Mire, ya se estuvieron haciendo todos los cruces durante esta semana en lo que tiene que ver con los organismos provinciales, y en el día de hoy se estaba remitiendo la información al ANSES para hacerlo también con los organismos nacionales. Así que esto va a estar, digamos, terminado entre el día de hoy y el día lunes de la semana que viene, y allí habrá que confeccionar el decreto con la idea de poder hacer el primer pago en el mes de noviembre. Ministro, aprovecho para preguntarle, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, como consecuencia de la pandemia se perdieron en el país un poco más de 3.700.000 puestos de trabajo, niveles muy cercanos a lo que fue el último trimestre del año 2004. De ese número, ¿cuánto corresponde a la provincia de Santa Fe? Bueno, allí hay que señalar dos o tres cuestiones. En primer lugar, digamos, como usted lo señalaba, corresponde al momento más crítico de la restricción de la actividad económica, que es el segundo trimestre, digamos. Es decir, esos números están fuertemente afectados por lo que fue la pandemia. Y si uno ve el desarrollo que hace el INDEC, va a advertir los rubros en los cuales se perdieron mayor cantidad de empleo. Allí está construcción, gastronomía, todo lo que es el tema del personal doméstico, del servicio doméstico, de los trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Y también hay que decirlo, digamos, este relevamiento corresponde tanto al sector formal como informal, señalando además que es en el sector informal donde mayor impacto tuvo, es decir, donde el empleo no está registrado.
¿Por qué? Porque en el empleo registrado sí tienen algún impacto toda la normativa que tiene que ver con prohibición de despidos y con provisión paralelamente de los ATP. Entonces, en el sector formal el impacto es mucho menor. No obstante eso, el registro que nosotros tenemos, el desagregado no está en el informe del INDEC de manera tal que lo podamos suministrar linealmente. En el informe que nosotros tenemos alrededor de 40.000 puestos de trabajo menos en ese periodo, a lo que hay que agregar también todo lo que es el esquema del monotributo o del trabajo que se realiza más bien como un trabajo autónomo más que dependiente. Es decir, que el impacto ha sido muy grande. No obstante, hay que señalar que cuando se puso en marcha la gastronomía, cuando se puso en marcha la construcción tanto en obra pública como también en obra privada, esos números lógicamente van disminuyendo y los vamos a poder tener a la vista a partir del informe de lo que sea el tercer trimestre, en donde ya va a haber una mejora. Una mejora en un esquema muy complicado, en un momento muy complicado, como es este de la pandemia, que a los datos económicos que eran malos y que se venían arrastrando desde el gobierno anterior hay que sumarle todo lo que determinó la crisis sanitaria, ¿no? Ministro, la cifra que usted informó de 40.000 puestos de trabajo que se perdieron, ¿se trata de la provincia en general o de aquí del departamento, en el departamento de la capital? No, eso es de la provincia en general. Eso es de la provincia general y es la estimación que tenemos en el Ministerio de Trabajo de la provincia, digamos. En ese trimestre, digamos, tenemos el registro de que se han perdido 40.000 puestos de trabajo, que es un dato dinámico porque señalo, digamos, que estamos en presencia del peor momento de la pandemia, que fue ese trimestre, digamos. A partir de allí, digamos, esos datos van a tener una variación que a nuestro modo de ver es una variación positiva porque son actividades que se empezaron a efectuar centralmente personal de servicio doméstico, construcción, gastronomía. Esos han vuelto a tener actividad, digamos, y allí seguramente va a haber una disminución en la tasa de desempleo que se va a reflejar en el tercer trimestre, seguramente cuando tengamos los datos oficiales. Bueno, con la esperanza entonces de que se hayan recuperado algunos puestos de trabajo para finalizar este 2020, me imagino que todavía por dónde pasan los desafíos del gobierno de la provincia en la reconstrucción de la red social y laboral de muchos trabajadores que a lo mejor todavía les cuesta conseguir un puesto laboral. ¿Cómo se piensa en esto, ministro? Bueno, allí, digamos, lo que se está haciendo en la coyuntura básicamente es trabajar fuertemente en desarrollo social, que es una de las misiones que tiene el gobierno provincial, es decir, de poder asistir a aquellos sectores que han perdido el empleo. Y después, lógicamente, hay vectores o instrumentos que la provincia dispone y que tiene que ver básicamente con la movilización de lo que es la obra pública, por ejemplo. Las variables del empleo en general son variables que tienen que ver con los datos macroeconómicos, es decir, en la medida en que la macroeconomía empieza a funcionar, el empleo va a empezar a funcionar y va a crecer. En la provincia los instrumentos están vinculados básicamente a la obra pública, a facilitar para la pequeña y mediana empresa financiamiento o facilitar líneas de crédito, o lo que se viene haciendo con cuestiones de diferimientos impositivos o con cuestiones de congelamiento de tarifas de servicios públicos. Esas son las variables de las que dispone la provincia. Pero el dato general del empleo siempre depende de la cuestión macroeconómica, es decir, en la medida que la macroeconomía empieza a funcionar, las variables del empleo también van a empezar a funcionar.
Bueno, Pucineri, esperemos que en un próximo encuentro, una próxima entrevista, estemos hablando entonces de recuperación de puestos de trabajo y estemos dando buenas noticias. Ojalá, digamos, nosotros creemos que eso es central, digamos, la organización social depende básicamente de que el empleo funcione, y en eso, digamos, tenemos hoy la vista puesta en dos cuestiones: la sanitaria y la macroeconómica. Esas son las dos variables que necesitamos que funcionen para que el empleo crezca. Juan José Pucineri, secretario de Trabajo, gracias por el contacto. Un abrazo grande. No, el agradecido soy yo. Saludos al equipo y a la audiencia.